Buenas noches a todos, sean bienvenidos a otro video de Hora de Vuelo. En el video de hoy vamos a hablar de uno de los accidentes aéreos más raros, tristes y sobre todo más evitables de la historia, como una simple visita en la cabina se convirtió en una lucha desesperada para 75 personas. Antes de empezar, hace falta dar una pequeña clase de historia para contextualizar, así que sin dar más vueltas, empecemos. En 1991, la Unión Soviética se desintegró. La población empezó a gozar del estilo de vida de Occidente, pues el capitalismo se adentró rápidamente en el país. Sin embargo, el cambio era difícil para el Estado. Durante varias décadas, la aerolínea de bandera Aeroflot disfrutó de un monopolio indiscutido en el país. También era una de las aerolíneas más grandes del mundo. Con el colapso de la Unión Soviética, Aeroflot entró en crisis. Decenas de aerolíneas emergieron de la Aeroflot comunista. La nueva Aeroflot, con una visión más capitalista y global, tenía que competir con todas estas aerolíneas para seguir siendo la principal del país. Para mostrarle al mundo su nueva imagen, Aeroflot empezó a renovar su flota para vuelos internacionales. Optaron por el Airbus A310-300. El A310 fue introducido al mercado en 1983 y la versión 300 en 1985. En su momento, era uno de los aviones más sofisticados, económicos y con mayor alcance del mercado. Para los pilotos, que estaban acostumbrados a los instrumentos analógicos de aviones como el Tupolev 154, era una gran diferencia. La automatización siempre ha sido uno de los grandes puntos ciegos de los fabricantes de aviones soviéticos. De hecho, ninguna aeronave soviética de gran porte requería de menos de 3 pilotos para operar. La división de A310 de Aeroflot estaba compuesta de 5 ejemplares y solo 16 pilotos habían sido seleccionados para volarlos. Solo los mejores de los mejores, la élite de la aerolínea. Con esta pequeña clase de historia, veamos qué pasó el día del accidente. 22 de marzo de 1994, Moscú, Rusia. El vuelo 593 de Aeroflot se estaba preparando para un vuelo internacional al aeropuerto Kai Tak de Hong Kong. La aeronave utilizada para este vuelo era un A310-300, cuya matrícula era Foxtrot Oscar Golf Quebec Sierra, bautizado Glinka. Este avión en particular tenía menos de un año y medio de antigüedad. A bordo había 63 pasajeros y 12 tripulantes. Debido a la duración del vuelo, de poco más de 10 horas, había 3 pilotos. A su salida de Moscú, el comandante sería Viktorovich Danilov. Tenía 40 años y 9.500 horas de vuelo, pero era relativamente nuevo en el A310, con tan solo 950 horas de vuelo en ese avión. A su derecha estaba el comandante de relevo Yaroslav Kudrinsky. Tenía 39 años y 8.940 horas de vuelo. Sin duda tenía experiencia, pero la mayoría de esas horas eran en aviones soviéticos como el Yak-40, el Antonov 12 o el Ilyushin 76. Tenía 907 horas de vuelo en el A310. Detrás de ellos, en el jump seat, se encontraba el primer oficial, Igor Piskarev. Era el miembro más joven y con menos experiencia de la tripulación. Tenía 33 años y 5.885 horas de vuelo, de las cuales 440 eran en el A310. Ninguno de los 3 pilotos superaba las 1.000 horas en el A310. Pocos pilotos de la aerolínea tenían más. Simplemente, había pocos aviones de este tipo en la flota de Aeroflot. Entre los pasajeros se encontraban los hijos del comandante de relevo Kudrinsky, Eldar de 15 años y Yana de 12. A pesar de que habían volado varias veces, este era su primer vuelo internacional. La esposa de Kudrinsky no los acompañaría en esta ocasión. Supervisando a los niños estaba un amigo de la familia, Vladimir Makarov, que también era piloto de Aeroflot. A las 20:39 hora local, el vuelo 593 despegó del aeropuerto Sheremétivo y puso rumbo hacia el este. Durante las primeras 4 horas del vuelo, todo fue rutinario. Empezando la rotación para el descanso, el comandante Danilov se retiró de la cabina. El comandante de relevo Kudrinsky ocupó el asiento izquierdo y Piskarev el de la derecha.
Casi al mismo tiempo, alrededor de las 00:40, siendo 23 de marzo, el comandante Kudrinsky invitó a sus hijos, Eldar y Yana, a la cabina. Tengamos en cuenta que esto ocurrió antes del 11 de septiembre, aunque en Rusia siempre estuvo prohibido traer invitados a la cabina, llevar niños siempre ha sido una tradición en todo el mundo, y aunque podrían suponer una leve distracción, no presentaban un serio peligro a la seguridad del vuelo. De hecho, había tripulaciones que hasta incluso dejaban la puerta abierta durante todo el vuelo. Hasta ahora, todo bien, pero lo que ocurriría a continuación dejaría a todo el mundo en shock. A las 00:43, el comandante Kudrinsky le dijo a su hija: «Ven a sentarte en mi asiento, ¿quieres?». Sin duda esto, incluso antes del 11S, era cruzar una gran línea en cuanto a seguridad respecta. Además, no hubo una transferencia de roles adecuada, es decir, Kudrinsky no delegó el rol de pilot flying a su copiloto. Luego de ajustar el asiento para que su hija estuviese más cómoda, le dijo: «Yana, ¿querés volar el avión?». Ella aceptó y puso las manos sobre el mando. Para darle la ilusión a su hija de que estaba manejando el avión, Kudrinsky desactivó el modo de navegación del piloto automático y activó la opción de selección de rumbo. Luego cambió el rumbo unos 15 grados a la izquierda. El piloto automático seguía encendido, pero ahora el mando se volvía suave y como Yana tenía las manos sobre el mismo, daba la ilusión de que ella estaba volando el avión. Luego de unos segundos, Kudrinsky puso el avión en su rumbo original y activó nuevamente el modo de navegación. Al mismo tiempo, el copiloto Piskarev notificaba su posición al controlador de Novokuznetsk. A esta altura, el A-310 se encontraba a más de 3.200 kilómetros al este de Moscú, en el Oblast de Kemerovo, en medio de Siberia. Al ser el pilot not flying, puso el asiento para atrás, así podía conversar más fácilmente con la familia. Esto sería un gran problema en los próximos minutos. A las 00:52, Yana se levantó del asiento izquierdo. Ahora era el turno de Eldar de volar el avión. Estaba mucho más entusiasmado que su hermana. Se sentó y agarró el mando con fuerza, pero pese a que intentaba girarlo, no podía. El piloto automático lo evitaba. Al igual que hizo con su hija, Kudrinsky cambió a modo selección de rumbo. Ordenó un viraje de unos 15 grados por izquierda y luego reencendió el modo de navegación. Sin embargo, las cosas cambiarían dramáticamente. Mientras el piloto automático retomaba el rumbo a Hong Kong, realizando un viraje por derecha, Eldar siguió el movimiento del mando con sus manos. Una vez que el piloto automático retomó el rumbo para seguir su ruta, el mando se puso rígido otra vez. Eldar, posiblemente pensando que de verdad estaba volando el avión, siguió haciendo fuerza hacia la derecha, contradiciendo al piloto automático. Pasados unos segundos, Eldar aplicó la suficiente fuerza para desconectar el canal del piloto automático que controla el eje longitudinal, o sea, los alerones. Es decir, ahora Eldar podía inclinar el avión. Solo una pequeña luz se encendió en la cabina, pero sin alarma. Nadie en la cabina notó este cambio. Kudrinsky estaba hablando con su hija y Makarov, y por lo visto, Piskarev tampoco estaba atento a los instrumentos, hasta que a las 00:55:36, Eldar dijo: «¿Por qué está girando?». «¿Está girando solo?», le preguntó su padre. «Sí, pero ¿por qué está haciendo eso?». Increíblemente, Eldar fue el primero en notar la anomalía. Está claro que los pilotos no entendían lo que estaba pasando. Después de todo, Kudrinsky había activado el modo de navegación y el A-310 debería estar volando recto y nivelado con rumbo este. Sin embargo, el avión seguía girando, y para mayor confusión, la línea recta en la pantalla de navegación de los pilotos fue reemplazada por un arco. Los tres pilotos lo interpretaron como un patrón de espera, pero era imposible que el avión pudiera entrar en dicho patrón en esta etapa del vuelo. Mientras tanto, la aeronave seguía inclinándose. Alcanzó los 30 grados, 40 grados, después superó el límite operativo de 45
y eventualmente alcanzó los 50. Como el piloto automático todavía controlaba el canal vertical, es decir, los elevadores, intentaba mantener la altitud seleccionada de 33.000 pies, lo cual se hacía cada vez más difícil. Como un viraje disminuye el componente de sustentación generado por las alas, el piloto automático levantó la nariz y aumentó la potencia de los motores. Llegado a este punto extremo, el piloto automático, incapaz de mantener el avión nivelado, se desconectó y el caos se desató en la cabina. A partir de ahora, voy a incluir más fragmentos de la grabadora de voz de cabina y la de datos de vuelo para que entiendan mejor la crisis a la que se enfrentaron. Aunque los pilotos hablan en ruso, se puede entender el nivel de desesperación en sus voces. Durante ese momento, todos a bordo experimentaron fuerzas de más de 2 Gs. Eso quiere decir que todos sentirían más de 2 veces su peso corporal. Estarían apretados contra su asiento o el suelo. Sería muy difícil moverse. Kudrinsky estaba fuera de su asiento, atrás de su hijo Eldar, y no podía moverse. Piskarev había colocado su asiento bien hacia atrás, para estar cómodo. Como medía 1,60 m, le era casi imposible llegar a los pedales del timón y también el comando. El único con ambas manos sobre el comando era Eldar, que tenía 15 años y ninguna experiencia de vuelo. Ahora se encontraba al mando de un A310 de más de 100 toneladas en medio de la noche, a 33.000 pies, en una posición casi invertida. Tenía 3 pilotos gritándoles comandos, en ocasiones contradictorios, por lo que decir que estaba abrumado era poco. A las 00:56, el vuelo 593 alcanzó su ángulo de ataque crítico y entró en pérdida. En respuesta a esto, el avión activó una protección llamada Alpha Floor para recuperarse de la pérdida. Consistía en bajar la nariz para disminuir el ángulo de ataque. En pocos segundos, pasaron de estar en condición de pérdida a estar con exceso de velocidad. Ahora estaban descendiendo con un ángulo de 50 grados nariz abajo a una terrorífica tasa de descenso de 40.000 pies por minuto, más de 200 metros por segundo. Los altímetros giraban como si estuvieran locos. A este ritmo se estrellarían en menos de un minuto. Eldar no podía moverse del asiento izquierdo. El copiloto Piskarev finalmente pudo agarrar su mando con firmeza. Vio que el avión estaba descendiendo rápidamente y en desesperación tiró hacia atrás todo lo posible, lo cual generó una deflexión máxima de los elevadores. Esto sometió a la aeronave a una enorme cantidad de estrés. Casi 5 Gs fue el valor máximo registrado, lo que seguro generó deformidades estructurales en el avión. Además, todos a bordo sentirían 5 veces su peso, por lo que si antes era muy difícil moverse, ahora sería prácticamente imposible. La maniobra de Piskarev fue excesiva. Peor aún, el vuelo 593 empezó a ascender literalmente como un cohete. En esa posición, la velocidad bajó dramáticamente. En unos segundos, la velocidad indicada bajó de 420 nudos a tan solo 100 nudos. En el apogeo del ascenso, el factor de carga disminuyó a 0.
Eso quería decir que todos a bordo experimentaron ingravidez. Durante esos valiosos segundos, Eldar finalmente pudo salir del asiento izquierdo y Kudrinsky entró en acción. Pero ahora estaba frente a una aeronave que nuevamente entró en pérdida y además estaba empezando a desarrollar una condición aún más peligrosa, un tirabuzón o spin. Un tirabuzón es una pérdida agravada donde la aeronave gira sobre su eje vertical. Los pilotos estaban confundidos. Después de maniobras tan extremas, estaban bajo los efectos de la desorientación espacial. El hecho de que sea de noche, y por ende que los pilotos no tuviesen referencias externas, no ayudaba. Imagínense una A310 descendiendo en tirabuzón de noche en medio de la nada. Los pilotos no sabían si estaban con mucha velocidad o poca. Kudrinsky empezó a usar el timón para detener la rotación. Lentamente, el avión se empezó a estabilizar. Pero a las 00:57 con 47 segundos, cuando estaban muy cerca de recuperarse, uno de los pilotos apretó accidentalmente el timón. Esto generó otra entrada en tirabuzón. La aeronave empezó a rotar con más violencia y la nariz apuntaba directo al suelo. Kudrinsky reaccionó rápidamente usando el timón para detener la rotación. Los pilotos recuperaron el control y empezaron a levantar la nariz, pero se quedaron sin altitud. A las 00:58 con un segundo, el vuelo 593 impactó contra una colina en una posición casi nivelada, pero con una tasa de descenso de 14.000 pies por minuto. La aeronave quedó completamente destruida. Todos los 75 ocupantes murieron al instante. Desde que Eldar se sentó en el asiento del comandante hasta que se estrellaron, pasaron 6 minutos. Y toda la crisis que expliqué duró tan solo 2 minutos y 25 segundos. Los restos se encontraron horas después en el cordón montañoso de Kuznets-Alatau, a unos 85 kilómetros al sudeste de Novokuznetsk. Las 2 cajas negras fueron halladas 2 días después. La registradora de voz de cabina dejó claro que los problemas empezaron con la decisión del capitán Kudrinsky de invitar a sus hijos a la cabina. Esta primera decisión fue técnicamente contraria a las reglas, que prohibían la entrada de visitantes innecesarios a la cabina, pero podemos pasarlo por alto. Sin embargo, durante los próximos minutos, Kudrinsky subió constantemente la apuesta, pasando de un juicio cuestionable a una falta absoluta de profesionalismo. La decisión de dejar que Yana y Eldar se sentaran en su asiento fue imprudente, aunque él no fue el primero en hacerlo y nunca había pasado nada malo en el pasado. Peor aún, Kudrinsky no tomó ninguna decisión para mitigar los riesgos que estaba tomando. Por ejemplo, no hubo una adecuada transferencia de roles. Cuando Kudrinsky, que era el pilot flying, le cedió su lugar a Yana, no le delegó el rol de pilot flying a Piskarev.
En su lugar, Piskarev, al ser ahora el único piloto en posición de poder volar, quedó con el rol de pilot not flying. Por eso, puso su asiento bien hacia atrás. Al medir 1,60 m, era una posición más que incómoda para asumir el mando, de ser necesario. A todo esto, recordemos que atrás de ellos había 70 personas más, todos ajenos a lo que estaba pasando en la cabina. Habiéndolos puesto en una situación de riesgo, Kudrinsky remató su serie de decisiones dudosas con la mayor de todas. Le dio permiso a Eldar para realizar comandos con la columna de control. No hace falta decir que Eldar no era un piloto calificado y que permitirle controlar el avión era descaradamente ilegal. Los investigadores se habían callado en gran medida hasta ese momento, pero esto fue simplemente demasiado. Esta información se filtró rápidamente en la prensa. Inicialmente, Aeroflot negó por completo los rumores de que los hijos del comandante Kudrinsky habían volado el avión. Pero con el paso del tiempo y la aparición de más pruebas, se les hizo imposible mantener la mentira. Cualquiera podría preguntarse, si unos pilotos élite, los mejores de los mejores, volando en la mejor aerolínea de Rusia, pudieron causar un accidente de forma tan descarada e innecesaria, ¿qué les depara a los pasajeros que vuelen en otras aerolíneas rusas? De todas formas, aunque la presencia de los niños en la cabina fue más que vergonzoso para Aeroflot, hay que admitir que ellos no fueron la única causa del accidente. Una de las causas más importantes fue que cuando Eldar desconectó accidentalmente el canal lateral del piloto automático, no hubo una alarma audible, simplemente un pequeño aviso. Tanto Kudrinsky como Piskarev estaban acostumbrados a aviones soviéticos que tenían alarmas cuando desconectaban fragmentos del piloto automático. El A310 no contaba con esta cualidad. De esta forma, Eldar se hizo con el control de los alerones sin que ninguno de los 3 pilotos en la cabina lo supiera. Airbus no pensó que esto sería un problema cuando crearon el A310, una suposición que se había demostrado errónea 22 años antes. En 1972, en el otro lado del mundo, el piloto automático del vuelo 401 de Eastern Airlines se desconectó parcialmente, sin una alarma audible y sin que nadie se diera cuenta. Sumado a otras causas, este fue el resultado. Volviendo al vuelo 593, Eldar fue el primero en darse cuenta que el A310 estaba virando. Los pilotos, al notar la anormalidad, trataron de buscar la explicación al viraje, en vez de directamente actuar y nivelar el avión, y así fue como dejaron que la inclinación llegara hasta los 90 grados. Una vez que empezó la crisis, la desorientación espacial jugó un papel clave. En muchas ocasiones, los pilotos no sabían si corregir para la izquierda o la derecha, tampoco si estaban con mucha o poca velocidad. Al ser de noche, sin ninguna referencia visual externa, sumado a las maniobras extremas, los pilotos quedaron abrumados. Cabe destacar que no contaban con entrenamiento para recuperación de posiciones anormales o upset en inglés, por lo que en muchas ocasiones realizaron comandos erróneos o excesivos, sobre todo Piskarev al recuperarse de la caída, que colocó al avión en un ascenso casi vertical. Después del accidente, las visitas a la cabina siguieron siendo una práctica común alrededor del mundo. Eso fue hasta el 11 de septiembre de 2001, donde se tuvo que replantear seriamente la cuestión. Aunque en contadas ocasiones, hoy en día sigue habiendo visitas a la cabina, algunas de ellas polémicas. Pero por suerte, el escenario que se presentó aquella noche en el vuelo 593 de Aeroflot nunca se volvió a repetir. La historia de este accidente es atrapante, sentimientos de todo tipo, tristeza, bronca, ansiedad, pero también empatía,
un padre orgulloso, mostrando la cabina del gran avión en el que trabaja a sus hijos, algo con lo que nos podemos sentir muy identificados. Aunque Yaroslav Kudrynsky cometió un gran acto de imprudencia, entendemos por qué lo hizo. Entendemos que quedó atrapado en el momento, impulsado por el orgullo y la emoción, tomando decisiones que lentamente los puso en una situación cada vez más peligrosa, en medio de una niebla de complacencia. Empatizamos con el terror que debió sentir en los últimos minutos del vuelo, sabiendo que estaba luchando para salvar no solo su propia vida y la de sus pasajeros, sino también las vidas de sus queridos hijos.